John Paul Getty III fue el nieto del hombre más rico del mundo llamado Paul Getty, y este abuelito millonario no quiso pagar el rescate de su nieto por avaro. John estuvo secuestrado nada más y nada menos que por la mafia calabresa en el año de 1973 a sus cortos 16 años. Sus captores solicitaron la suma de $17 millones y esta es su trágica historia. El empresario petrolero John Paul Getty, de 81 años de edad, ya era considerado el hombre más rico del mundo. Su fortuna ascendía nada más y nada menos que a $2.000 millones, que en aquella época era considerado muchísimo dinero. Jean Paul III, su nieto, pertenecía a la crema innata de la socialité en Roma. Sin embargo, su personalidad desenfrenada, su rebeldía y su vida bohemia hizo que lo expulsaran del colegio, cosa que su abuelo desaprobó totalmente. Pero llegó el año de 1973. John Paul III fue secuestrado por la mafia, exigiendo $17 millones al magnate petrolero. Pero lo más sorprendente del caso, aparte de la oreja que le cortaron al chico, que más adelante se los voy a comentar, fue la respuesta de su abuelo. Tengo 14 nietos. Si pago un rescate, tendré 14 nietos secuestrados. Y muy a pesar de los ruegos de la madre de Jean Paul Getty III a su exnuero para que pagara el rescate de su hijo, este petrolero se negó a pagar dicho rescate. Así que este fue el gesto y la prueba máxima de desprecio del millonario hacia su nieto. Tiempo atrás, John Paul Getty III había hecho un desafortunado comentario que iba a fingir su propio secuestro, a lo que llegó a los oídos de su familia, por lo que nadie creyó en un principio la historia del secuestro. Jean Paul III pasó 4 meses de tortura por sus captores, donde permanecía encadenado. Así que pronto sus captores perdieron la paciencia, tomando medidas muy drásticas. Se supo luego que la oreja de John Paul III y un mechón de su pelo habían llegado a un periódico local junto a una nota que decía: si no nos dan algo de dinero en 10 días, les enviaremos la otra oreja. Fueron unas fotos de Jean Paul nieto que convencieron a la dinastía de ponerse en acción. El petrolero solo pagó $2.2 millones, una cantidad mucho menor a lo que exigían los secuestradores. Y esta cantidad simplemente la pagó por motivos fiscales, ya que era el máximo de dinero que podía deducir de sus impuestos. ¡Wow! Así es, y el resto del dinero se lo prestó a su hijo con un 4% de intereses. John Paul Getty III fue devuelto con vida en Roma sin una oreja y desnutrido, un diciembre de aquel año. Más adelante la policía encontró a 9 de sus secuestradores. La oreja de John Paul III fue reconstruida, pero el chico jamás se recuperó de aquel trauma. El joven se convirtió en un adicto a las drogas y al alcohol, por lo que una de aquellas sobredosis lo dejó en silla de ruedas en el año 1981. John Paul Getty III falleció a los 54 años con secuelas del secuestro en su cuerpo y en su vida. Su abuelo falleció en 1976 como el hombre más tacaño de todos los tiempos. Bueno, mis amigos, espero hayan disfrutado del video del día de hoy. Yo los veo esta misma semana con otro mucho más interesante que el anterior. Bye bye, amigos.